más en el Colegio Médico de Sevilla y hoy de forma paritaria, ya que la Sociedad de Médicos Nicolás Monarde está actuando con casi todos los médicos, teníamos muchísimo interés en que los médicos aparecieran también dentro de esta frontera de la cultura y sobre todo de la forma de conectar con el público y explicarle un poco cómo está la situación actual. Hoy nos acompañan pues 3 magníficos ejemplos de cultura, de dedicación, de vocación y además de titulación, como son a mi derecha mi amiga Josefina Olivares, que es profesora de la universidad y además está en cirugía y la parte de hipertensión. Tenemos a nuestra amiga Carmen García, que en este caso es también catedrática de la Facultad de Medicina de Farmacia y que nos habla de nutrición y de bromatología. Y tenemos a Charo, a Rosario Moreno Memphis Moreno, para que no haya error ninguno, que es médico de familia y que vamos a charlar un poco sobre cómo están las circunstancias actuales. Bueno, buenas tardes a las 3 y Josefina, la medicina, ¿cuándo empezó y en la actualidad? Hablamos un poco, casi recordando aquellos tiempos del Hospital de las 5 Llagas, de esa cirugía abierta que se hacía en la parte de esa casi azotea de cristal, donde daba casi pánico ver cómo se operaba allí, donde estaba el profesor Andrés Díez, estamos hablando de Venecia, estamos hablando de la época de Jesús Perdiguero, estamos hablando de la época de la medicina sevillana y de la actualidad con los métodos más digamos, modernos que existen ahora mismo en esa vía de negocio. Recuerdo que aquella época era nueva. Bueno, yo ya cuando yo llegué aquí a Sevilla, yo ya me incorporé al hospital universitario Virgen Macarena, hice cardiología, medicina interna y lo que verdaderamente llevo es una unidad de riesgo vascular dentro del propio hospital de Virgen Macarena. Entonces, bueno, pues cuando yo llegué hice la especialidad, lógicamente, entre que era mucho más joven, obviamente, y que para mí era todo un mundo nuevo, bueno, pues me resultó la especialidad fantástica y un reto impresionante. Además, tengo que decir que era la única mujer en ese momento dentro de la especialidad de cardiología y de medicina interna, con lo cual, bueno, pues me sentía ahí que tenía que luchar contra todo lo que había a mi alrededor. Lógicamente, si tú lo comparas con ahora, no tiene nada que ver la sofisticación en el diagnóstico, la sofisticación en las pruebas y en todo, incluso también en la incorporación de mujeres dentro de la actividad cardiológica y de medicina interna. Vamos a seguir abriendo un poco la mesa y después tenemos en materia. Mari Carmen, como catedrática de algo tan importante que va, es, digamos, en la célula madre de la alimentación, que es cómo comemos, cómo nos alimentamos, cómo nos nutrimos, y la bromatología, que en este caso es broma, que viene del griego, que significa alimento, y la historia que fue de los alimentos. ¿Y nos nutrimos bien los españoles? Bueno, los hábitos están cambiando. Actualmente hay un porcentaje muy elevado de personas o de niños, de escolares que no desayunan siquiera. Las pautas de alimentación mediterránea se abandonan y en general pues tenemos una dieta con más proteína de la que necesitamos y con menos carbohidratos, y también, bueno, pues los índices de obesidad están aumentando pues alarmantemente si los comparamos con los que teníamos hace 20 años. ¿Ha crecido mucho la demanda en tu facultad de farmacia de estos últimos avatares de la nutrición o sigue estando por de la medida normal? La nutrición en farmacia sigue siendo una asignatura troncal, después tenemos la optativa y sí que se han puesto a punto nuevas titulaciones, un grado específico de nutrición que hoy se imparte en la Olavide. Hay ciencia y tecnología de los alimentos y se señala pues la gran importancia que tiene este campo pues tanto en la salud como en la industria alimentaria, que en nuestra comunidad, por ejemplo, es muy importante. Nos vamos con doña Rosario Memphis Moreno, médico de familia. Eso sí que es, digamos, la alma mater, digamos, de la medicina del pueblo, la medicina cercana, la medicina, se dice que un médico cura con una sonrisa y más con el aliento de su talento que con la medicina. Dice que también los filósofos que la medicina lo que hace es curar mientras el tiempo hace el resto, ¿no? ¿No, Rosario? Efectivamente. Yo por una serie de circunstancias empecé mi especialidad, mi estudio, y después de terminar la medicina hice la especialidad de oncología, a la que me quise dedicar para hacer investigación, pero por una serie de circunstancias
aquello no fue posible y entonces me derivé hacia la medicina de familia. Con lo cual, aunque para mí mi vocación fundamental era la investigación, luego he encontrado una serie de satisfacciones tanto profesionales como humanas en el ejercicio de la medicina como médico de familia. Primero en ambulatorios y después en centros de salud, cuando estos se reorganizaron, y en esta segunda fase pues me dio lugar a que hubiera una mayor conexión y contacto con los pacientes y para mí ha sido algo que me ha marcado de por vida y que me ha llenado de satisfacciones. Bueno, pues nos vamos de nuevo ahora con Ina Olivares, con la doctora Olivares, y habla un poco de hipertensión. Ese flujo de corazón y esos dos movimientos de la sístole y la diástole, que a fin de cuentas son los que trae como consecuencia que un 137 y un 89 impliquen un poco la diferencia entre estar bien y estar mal. Sí. Bueno, la hipertensión también podemos decir que se ha modificado mucho, no en cuanto a cifras tensionales, que esas siguen permaneciendo más o menos estables, ¿no? Que podemos decir cuáles son las cifras normales, sino que cuando yo, por ejemplo, empecé con la hipertensión, prácticamente era desconocida la importancia de la hipertensión o su tratamiento, las cifras no eran las que son ahora y, por supuesto, no teníamos prácticamente fármacos para tratar la hipertensión. Ahora sabemos las cifras, sabemos la importancia que tiene, el riesgo que tiene y tenemos además fármacos muchísimos para tratarla y combatir la hipertensión. Entonces la tensión también son muchas corrientes, ¿no? Pues que si hay que bajarla por debajo de 13, que si hay que subirla. En realidad lo que decimos es que 14,9, 14 de máxima, 9 de mínima, sería el tope, salvo excepciones de pacientes con más factores de riesgo que convendría bajarla un poquito más, por ejemplo el caso del diabético. Y en los pacientes de una edad avanzada, que antes también se decía que era misma tensión, ahora se está pensando si bajarla tanto es conveniente o no. Por eso yo creo que 14,9 sería el tope de mantenimiento de las cifras de tensión arterial. ¿Y por qué se lleva eso casi una enfermedad casi desconocida? Claro, porque es que la hipertensión ahora ya se tiene más conciencia y, por ejemplo, una persona va a sacarse el carnet de conducir, le toma la tensión. Una persona va a un dentista y le toma la tensión. En atención primaria, por supuesto, toma muchísima atención, pero estamos hablando de hace años que prácticamente si tú no te tomas la tensión, tú no sabes qué cifras tiene de tensión, luego tú no sabes si eres hipertenso o no, como no se tomaba la tensión y no daba síntomas, porque el problema de la tensión alta es que empieza a dar síntomas cuando ya empieza a producir repercusiones, tanto en el corazón como en las arterias, como en el cerebro, pero inicialmente puede pasar totalmente desapercibido, no da síntomas ninguno. Entonces, claro, si no da síntomas, tú no vas al médico, le tomas la tensión, tú no sabes que eres hipertenso, más que un día, cuando aparece un infarto cerebral, un accidente vascular cerebral, un infarto de miocardio, digo que eso es hace años, pues de ahí se llamaba la enfermedad silenciosa. Ahora yo creo que todos la tensión las tomamos por muchísimas circunstancias. Si nos vamos a nutrición, la sal ya es un hecho importante y colapsante para el tema de la hipertensión, ¿no? Sí, pero sí. Lo que pasa es que tampoco es tanto como era antes, que era estricta la abolición de sal. No, porque hay fármacos que incluso con una ingesta de baja en sodio, sin nada, puede hasta producir más hipotensión, o sea, controla mejor, ¿sabes? Entonces lo que decimos es que no se echen más sal de la cuenta, que no utilicen sobres de estos de concentrado, que muchas se utiliza concentrados, los alimentos que no sean enlatados, en fin, ¿sabes? No solamente es la sal, sino hay que tener en cuenta las patatas fritas muchas veces que se toman, entonces eso es lo que tenemos que tener también en cuenta, no solamente la sal que uno echa. La hipertensión también tiene dos elementos fundamentales, uno que es cerebral, ¿no? Y otro que es coronario, ¿no? Son los dos elementos prácticamente que disipan esa enfermedad, no se van hacia un lado hacia otro. Hombre, vamos a ver, la hipertensión mayoritariamente tiene una relación directa con el cerebro, tanto con los infartos cerebrales como ahora lo que más se ve, ahora que tenemos resonancias magnéticas, es que se producen unos pequeños infartos cerebrales cuando la persona es hipertensa y está sin tratamiento, que es en la zona sensitiva, con lo cual la persona no nota ninguna alteración y que, lógicamente, cuando son muchos infartos en esa zona, pues conlleva la demencia senil y otra serie de problemas. Eso es lo que va relacionado directamente con la hipertensión. Con el infarto de miocardio, hombre, lógicamente la hipertensión también, pero ahí podríamos hablar ya más del colesterol alto, la diabetes, en fin. Vamos a seguir hablando ahora de nutrición, que también es la parte fundamental, que si estamos bien nutridos, estamos bien alimentados y bien dosificados, posiblemente equilibramos mucho más nuestro cuerpo para que se desarrollen menos otras enfermedades. La enfermedad siempre es preventiva y más que curativa, o sea, hay que procurar siempre la mejor defensa de un médico, dice, tener a su público sano, esa es lo mejor que puede decir su médico.
En la actualidad, todos los alimentos están preparados con una cantidad de grasas enormes, ¿no, Mari Carmen? De las polisaturadas, tenemos el problema del colesterol altísimo, tenemos el problema de las grasas totalmente también monocromas, que dan una alta densidad en todo lo que refiere a la densidad también de la alimentación. Y muchos niños obesos desde la infancia, mala alimentación en la casa, todo rápido, comida rápida, comida casi basura, todo engrasado, todo eso como influye en la gente. Hombre, pues la mala alimentación está vinculada a la mayor incidencia de distintas enfermedades, eso está claro. Y entonces, bueno, pues el espíritu de mi ámbito de trabajo es el estudio de los alimentos, de su composición y de la cantidad que tiene que entrar en la dieta. Claro, las instituciones públicas pues tienen que garantizar la salud de la población e intentar protegerla al máximo. En este sentido, pues en el 2011 se publicó un reglamento de etiquetado nutricional. Hasta el 2011 pues no teníamos una herramienta con la que el consumidor pudiera saber cuánta sal está consumiendo en esas patatas fritas que la doctora ha comentado, o cuánta grasa, y a partir de este año, como es normativa europea de obligado cumplimiento, y la industria pues está facilitando esa información mediante esta etiqueta a la que ya nos estamos nosotros acostumbrando a interpretar. La guerra alimenticia está siempre preconizando alimentos para que se vendan muchísimo a través de publicidad, claro. Pero por otro lado están siempre introduciendo una cantidad de elementos conservantes que han sido muy contaminosos durante un tiempo, ¿no? Se han pasado un poco por lo alto, desde el pescado que se utilizaba una especie de formoles para casi mantenerlo hasta la actualidad, hasta los congelados, por el choque térmico que se utiliza en la actualidad. Sí, pero hombre, hay que transmitir la idea de que se regulan y los aditivos para que estén autorizados a la adición de alimentos, pues tienen que pasar una serie de batería de ensayos de toxicidad, tanto aguda como crónica. Se calcula la ingesta diaria que no va a producir ningún daño, eso se multiplica por un factor de seguridad, es decir, que se intenta siempre establecer condiciones seguras para la alimentación. Otra cosa es que haya algún operador, como puede ser la alimentación, como en un banco o como que nos venda un coche, pues que algo no esté en condiciones y que sea un fraude, pero que realmente cuando los estudios están hechos para dar instrumentos a las administraciones y que se establezcan medidas que protejan a toda la población. Por ejemplo, con la hipertensión que ya he comentado, ha sido pues notable el control del consumo de sodio, porque sí, la ingesta de sodio en la población española es muy elevada. Entonces se está intentando, mediante consenso, pues conseguir que a lo mejor un sector baje un poquito el nivel de sodio, porque si un operador lo hace voluntariamente, pues claro, se toma otro alimento que es más sabroso porque tiene más sal, más grasa o más azúcar. Vamos con la doctora en breve. Rosario, los médicos de familia siempre, yo recuerdo de pequeño que decían, ve a ver a don Miguel, a ver cómo está, a ver, al que está el niño malo, o ve a que tu hermano está malo, íbamos casi al médico, a la consulta cercana de familia que teníamos en la calle. No disfrutaba la hora porque todo era por amigos, los de del barrio se conocían absolutamente todo, subían de cualquier manera, era una cosa realmente, no te preocupes, el niño no tiene nada, o como venga, vamos a hacer esto, espérate, que más manos los practicantes para que le pongan esto, todo era manos, ¿no? Esa comunión que había entre lo que era, que en los pueblos se da mucho más que en la capital, que es un poco más absorbente y menos, digamos, secuenciada. ¿Qué diferencia hay en esa medicina que pues, se puede vivir en un pueblo en la que se vive en un ambulatorio? Bueno, ha cambiado mucho lo de médicos a secas, que era lo que hoy es la especialidad de médicos de familia,
desde los antiguos médicos que se decía que iban con un burro por los campos a asistir a un parto en sitios lejanos y recorrían de forma heroica a veces todos los caminos para atender a los pacientes. Hombre, ha cambiado mucho la medicina y también han cambiado las circunstancias, no es lo mismo en el medio rural que en el medio urbano. De todas maneras, yo por lo menos con mi experiencia debo decir que lo de médico de familia, a mí por lo menos en mi experiencia me iba muy bien, porque yo era el médico de la familia, porque era la familia del padre, de la madre, del hijo, del otro y del otro. Y entonces no solo sabía sus enfermedades, sabía sus problemas, sabía sus circunstancias personales, si estaban en paro, si tenía un problema con un hijo. Y eso, a pesar de que teníamos los minutos contados, yo puedo decir que tenía una media de 60 personas todos los días en mi puerta, pero si hacía falta no iba a desayunar, que no iba casi nunca, y yo estaba allí al pie de la letra detrás de ellos. Y entonces, bueno, pues claro, volvían, porque yo en los pocos minutos que tenía yo trataba de escucharlo. Y mi filosofía siempre ha sido las menores medicinas posibles y los mayores consejos de educación sanitaria posible. Y yo me planteaba, bueno, yo soy muy pesada, le cuento todo esto y la mayoría de los pacientes no me van a hacer caso. Pero mi filosofía era, si de 100 consejos me atienden 2 o 3, eso que he ganado. Entonces la lucha, sobre todo con lo que hemos hablado anteriormente, de los temas más fundamentales como es la hipertensión, como es la nutrición, como es el tema que desemboca todo esto en la diabetes tipo 2, y en todo esto yo siempre he luchado por aconsejar todo lo que ha estado en mi mano, y con eso he conseguido muchas cosas, y muchos sí, quizás veían que yo se lo decía de buena fe y me creían, y algunos sí que me hacían caso. Eso da la impresión que cuando se habla con los médicos de familia, que son un poco así como los médicos de la plaza de toros. Hasta un médico de la plaza de toros tiene que saber de todo. Tiene que ser diagnóstico del toro, tiene que ser el digestivo, tiene que ser... Hoy no, son grandes equipos médicos que se encuentran cada uno allí. Sin embargo, cuando ustedes llegáis a la parte, digamos, cercana del pueblo, tenéis que saber diagnosticar del dolor de cabeza hasta un muñón en la pierna, ¿no? Sí, es que también la circunstancia nuestra es que vemos al paciente de una forma más integral, más humana. Entonces, los especialistas ven, como yo suelo decir muchas veces, el pedacito, porque son más especializados y tienen que hacer unos diagnósticos más sofisticados y más concretos. Pero el paciente en su forma integral lo ve el médico de familia, porque a veces vienen algunos pacientes pues con una cefalea, con una dolores, con una gastritis, con un colon irritable, con una serie, y te pones a escarbar un poquito, no mucho, un poquito nada más, y a lo mejor descubres que en el fondo lo que hay es una depresión. Y entonces estamos tratando, como yo digo, un monstruo de 7 cabezas, la cabeza de la gastroenteritis, la cabeza de la cefalea, y no estamos consiguiendo nada. Tenemos que cortar ese monstruo de raíz. Entonces a veces puede ser una depresión, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso lo ve al paciente lo ve el médico de cabecera, porque lo conoce. Porque yo puedo decir, por ejemplo, que a mí me conoce media Sevilla, porque yo en los años que he estado tanto en Puerta de Córdoba como en el Centro de Salud de Pumarejo, mis avisos iban desde los Arcos al final de Sevilla hasta la Plaza de San Pedro. Entonces me he recorrido tantos territorios y he visto tanta gente que me conoce todo el mundo. Entonces voy por los sitios y me saludan y me hablan, incluso a mis hijos por el apellido. Tú no serás familia, y han salido cosas. Y puedo decir que en los sitios menos inesperados he tenido la satisfacción y la suerte de tener la ayuda de alguien que ha sido paciente mío o ha sido familiar de un paciente mío y me ha querido devolver de alguna manera aquello que yo me he preocupado por su padre, por su madre, y me han hecho algunos favores en los sitios que menos he podido sospechar. Y eso para mí ha sido muy gratificante.
y tengo mi agradecimiento ante ellos. Si alguno de los que me pueden escuchar han sido pacientes míos, lo saben, lo saben, que yo los he querido mucho a todos y he hecho todo lo que he podido por ellos, lo que ha estado en mi mano, dentro de mis límites como persona y como profesional. Sí, no puedo hacer sobre sí, lo sí, que sí, hago. claro. Yo comentar lo mismo que ha comentado ella, que la verdadera medicina es la del médico que está viendo al paciente, sabe su vida, le educa, porque esa es la atención primaria. Yo de hecho tengo un hijo que ha hecho atención primaria, porque los especialistas surgen cuando hace falta ya muchas veces técnicas sofisticadas. Exactamente. Y entonces resulta que al final ahora estamos muchas veces viendo lo que tú has comentado, un paciente que viene porque le duele aquí y en vez de preguntarle qué le duele, le empiezan a mandar ergometría, una coronariografía, un no sé qué, y lo mismo único que tiene es una hernia de hiato o nada. Entonces yo también estoy con ella. O sea, yo creo que la verdadera medicina es la que tú estás con el paciente cara a cara, sabes lo que le pasa, le educas, porque eso de que tú te crees, vamos, los pacientes, si tú con cariño les explicas, algunos no, pero en esa mayoría van adquiriendo el aprendizaje de lo que tú le estás dando, ¿no? Y luego la superespecialidad, bueno, queda muy bonita para decir, yo soy superespecialista de tal, pero bueno, muchas veces es porque hace falta técnicas especiales que no se pueden hacer. Evidentemente es No, necesaria y hemos avanzado de una forma tremenda en los diagnósticos, ¿no? En los diagnósticos de las enfermedades, la previsión de muchas enfermedades, pero que eso es necesario también. Yo de todas maneras también quisiera hacer aquí públicamente un homenaje a los enfermeros y enfermeras. ¿Por qué? Porque ellos forman un tándem, por lo menos en mi caso, con los médicos de familia, y ellos llegaban todavía más lejos que nosotros y se han pateado día tras día las casas de los pacientes, sabiendo aún más todavía de lo que nosotros sabíamos. Y entonces han venido y todavía nos han ampliado nuestra información, de manera que hemos tenido cubiertas las necesidades sanitarias de las familias casi al 100%. Josefina, el doctor Olivares está hablando un poco ahora de la docencia. Como profesora, afortunadamente, hoy la mujer, yo creo que está casi 75-80% de la facultad de medicina hoy, porque parecen bebitas cuando entran en el primer curso, parece casi cría, vamos, biomedicina casi de crías, ¿no? Hoy la vocación no solamente es vocación, sino es vocación, es aprendizaje y es un buen currículum para llegar a ser médico. Eso es una base fundamental para nuevas generaciones. Hombre, por supuesto. De hecho, todas las sanitarias, todas las licenciaturas sanitarias, todas, no solamente medicina, sino enfermería, podología, odontología, farmacia, son los mejores expedientes. Y luego eso, entran hechos unos niños, yo doy patología general en segundo de medicina, y los veo y digo, madre mía, parecen, bueno, ya no mis hijos, sino casi mis nietos, ¿no? La verdad es que las mujeres en un porcentaje altísimo están estudiando, hombres también, y tienen un espíritu, yo creo, de trabajo y de estudio increíble. Lo que ocurre es que eso no se sabe. Lo que sabemos es la juventud, los ninis, los no sé qué. No. Los estudiantes de hoy son personas totalmente comprometidas, trabajando, entendiendo con su ordenador, ahí pum. Yo tengo problemas con los ordenadores, muchas. Josefina, que yo voy a ayudarle. Encantador. Y luego son muy trabajadores. Hay excepciones, como todo, ¿no? Y luego la media de las mejores notas y los exámenes más ordenados, cuando no son tipo test y con más organización y más limpieza, son las de las mujeres. O sea, hoy por hoy las mejores notas se están sacando en mujeres. Me imagino que en farmacia también pasará prácticamente lo mismo. ¿Cómo en farmacia? Sí, en farmacia también las mujeres han sido mayoría. No tenemos unas notas de entrada tan elevadas como medicina, que son las máximas casi hoy en la universidad, pero bueno, sí, tradicionalmente ha sido femenina. Ahora ya en la carrera investigadora, hace unos años era pues los doctorados los sacaban más varones que mujeres. Hoy ya estamos en el 50-50, pero todavía al final de la carrera investigadora pues ellos nos ganan. ¿Y por qué en quinto se atracan casi todos los farmacéuticos?
Está y ahí dice, llevo 2 años para terminar, llevo 3 años para terminarlo, porque bajan la guardia, porque son de buenos estudiantes, después creen que esto es pan comido y esto es muy técnico y además es muy memorístico todo, ¿no? Es importante. Bueno, hay asignaturas que son más de memorizar, pero vaya, los planes de estudio han cambiado y ya eso, el quinto era más en mis tiempos, que la galénica, la farmacia eran más duras, pero ahora no tenemos ese tapón tan alto. Es por eso porque en ninguna de las facultades de ciencia hay huelga ni hay lío, porque son vocacionales, son todas las de letras. Fíjate que yo soy de letras, pero que a aquel tiempo daba igual de letras que ciencia porque todo el mundo era más gente y vamos, yo recuerdo en la facultad, en la universidad que te iba, aunque fuera con una camisa roída blanca, pero limpia y con tu corbatita negra, aunque fuese de tu abuelo. Y la gente iba por la mañana y daba gloria porque llegaba el profesor, se levantaba todo el mundo, silencio absoluto, y hoy prácticamente eso ha cambiado muchísimo. Sin embargo, los de ciencias saben que es vocacional y que ahí hay que currárselo y además hay que mantener no solamente un nivel de estudio, hay gente que son muy buenos estudiantes, pero después fracasan en la parte, digamos, vocacional, que se queda a mitad, ¿no? ¿No pasa eso también muchas veces? Hombre, Prefiero que llega un momento que estudie mucho y sabe mucho, pero después cuando ponen en práctica se queda un poco ahí casi... Bueno, es que la práctica todavía está muy reducida, porque por mucho que se quieran dar, y en los nuevos planes de estudio ahora mismo, hay casi el último curso, que es todo de prácticas, pero bueno, claro, la práctica que se hace es limitada. Pero luego es verdad que además ellos, eso sí que es el único problema que yo veo en medicina, es que a partir de cuarto ellos estudian para el MIR. Eso es así, cogen test, pum, 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 y no les importa poco prácticas porque ellos lo que quieren es sacar alguna nota para sacar el MIR. Y ya después en el MIR hacen la especialidad. Entonces es verdad que no tienen, por ejemplo, no la vocación, sino nosotros, sin embargo, estábamos todo el día chupando hospital. En eso es diferente, pero es diferente por eso, porque claro, ellos dirán que para qué quieren la práctica si lo que es un examen de porcentajes y de cosas de estas, ¿no? Entonces ahí yo sí que veo que a partir de cuarto, quinto ya los hospitales los pisan un poco porque, hombre, hay de todo, ¿no? Pero muchos se dedican a la biblioteca a estudiar y para intentar sacar el MIR pronto ya, con el MIR ya sacado y la especialidad que cojan y hacen sus prácticas y sus cosas. Seguimos hablando también de nutrición. Estáis haciendo muchísimos cursos, se hace mucha investigación, se está intentando una docencia, digamos, a la sociedad también de cómo educarlo, cómo comer, cómo alimentarse, en qué forma hacerlo. También se están haciendo mucho en los colegios, incluso la Junta de Andalucía está también llevando a los colegios las posibilidades de una alimentación sana, desayuno con tostadas, aceite de oliva, elementos que sean naturales y no con tanta grasa. ¿Influye eso en la juventud o sigue tomando las mismas cosas que tomaba cuando niño? Bueno, se está intentando efectivamente esas medidas de la Junta, pues por ejemplo se ha prohibido que en los centros escolares pues, se vendan productos de bollería que tienen tanta grasa saturada. El impacto pues queda por medirlo de aquí a unos años, pero realmente tenemos ahí una guerra amplia con un tipo de vida en el que pues, vivimos casi todos muy presionados, la comida tradicional se sigue cada vez menos, pero es verdad que el consumo de fruta y verdura es bajo, en fin, que hay que intentar desde todos los ámbitos, desde la educación, sobre todo en las casas, y mantener unos hábitos lo más saludables posible. Charo, tú ya como emérita ya casi o eximia, ¿cómo ves la medicina de familia en la actualidad? Bueno, yo pienso que estamos pasando unos momentos difíciles desde el punto de vista económico y eso pues ha dado lugar a una serie de recortes en todos los ámbitos, desgraciadamente también en la medicina, donde no tenía que haberlo, pero que los hay, y entonces están conduciendo a los profesionales a trabajar a veces presionados y teniendo que luchar todavía con muchos más enemigos, entre comillas. Entonces es más difícil ahora, porque si antes ya teníamos nuestras cotas y nuestros puestos, ahora ellos supongo que lo tienen más difícil. De todas maneras, pues la profesionalidad está por encima y como hemos dicho que los médicos prácticamente todos son por vocación, pues se la estarán ingeniando, supongo,
para seguir adelante y tirar para adelante. Al margen de lo que habéis estado hablando de la alimentación, que bueno, que se están perdiendo los hábitos de la dieta mediterránea, que es la mejor del mundo, y están los chicos jóvenes nada más que quieren las pizzas y las comidas rápidas y las comidas basura. Yo, aparte de eso, que estoy muy de acuerdo en que la dieta se debe controlar, yo con mis pacientes luché mucho por controlar el peso, por aconsejar el ejercicio. Con los niños tenemos que ver ahora que los niños no juegan en la calle, que los niños prácticamente no hacen ejercicio físico y están pegados a sus móviles desde una edad muy pequeña, no ya solo a la televisión y el ordenador, sino incluso a los móviles, y no hacen ejercicio, no juegan al aire libre, no les da el suficiente sol, no se desarrollan, y los niños tienen que jugar y hacer mucho ejercicio físico para su desarrollo, tanto integral, o sea, tanto físico como psicológico. Entonces, eso también es una pena, no solo la dieta, sino son dos factores que están condicionando, que dicen pues que la obesidad está subiendo en España, la obesidad infantil, de una forma alarmante, y que también está diciendo que nuestros hijos, en mi caso ya, nuestros nietos, pueden tener una expectativa de vida menor que nosotros, porque la obesidad acaba con los años en una diabetes tipo 2, en la mayoría de los casos. En la diabetes tipo 2 pues recorta, como la doctora Oliván sabrá muy bien por su experiencia, muchísimo la expectativa de vida. Y entonces, claro, todas esas cosas se deben de cortar desde ahora. Todas esas cosas tienen que lucharlas los médicos de familia de ahora, y supongo que será una lucha heroica, a lo cual tenemos que hacerle un homenaje. Doctor Olivares, no hace mucho tiempo hicieron dos cosas aquí en España. Una que fue quitar los cobradores de los autobuses, era muy fácil, los cobran por delante, y ustedes quitaron los ayudantes y os pusieron un ordenador que los tienen frenados absolutamente todo. Yo creo que estamos en una sociedad en libertad, coarta mucho, porque todo hay que hacerlo a los mínimos, porque cualquier cosa que uno quiera arriesgar va a quedar anotado. Es un parón entre la relación de la persona que está delante tuya, que lo que quiere es sentirse calor y se siente de una máquina fría. Un momento, espérese, y automáticamente tiene que saberlo todo la central antes de que ocurra el hecho. O sea, prácticamente ya antes que ocurra el hecho ya está en conocimiento. Con lo cual tendría que haber unos sensores de altísima calidad para de verdad digerir lo que se está viendo, porque bueno, está viendo que te cuenta una notación, pero esa notación va detrás de una causa y detrás de un conocimiento exhaustivo de lo que se está tratando. Hay médicos que están en un riesgo continuo porque apuestan por sus pacientes, y hay médicos que se han quedado aparcados porque no quieren traspasar la línea roja, ni arriesgar nada, ni curar nada, por tal de no encontrarse un problema a corto plazo, ¿no? Todo eso está ocurriendo a nivel nacional, ya sabemos los americanos que las pólizas han subido muchísimo, pero sin embargo aquí en España se ha parado un poco, se ha frenado un poco el médico valiente se ha frenado un poco, y el que no lo era del todo. Bueno, sí, pero vamos, lo de los ordenadores tiene dos cosas. Tiene una cosa, para mi modo de ver, negativa, y otra positiva. Positiva es que hoy por hoy tú vas a cualquier médico del SAT, del Ciudadano de Salud, y tiene tu historia. Eso antes era imposible. Sí. Historia para arriba, historia para abajo. O sea, eso es positivo. Negativo, que es que el paciente viene, tienes 10 minutos en especialidad para cada paciente, y a mí no me da mucho tiempo de mirar la cara del paciente y sonreírle y mirarle, y el ordenador que se me atasca cada 2x3 para meter los datos. O sea, a mí eso me parece, no me parece normal, de hecho no me gusta. Tan es así que yo veo al paciente con un papel, y cuando el paciente se va, le doy la mano y le digo de todo, me cojo y me pongo a meter todo en el ordenador. O sea, pero claro, es que ahí tenían que habernos puesto una persona de ayuda, digo yo, pero claro, no, eso lo han quitado hacía tiempo. Y ahora con el ordenador yo veo eso, veo lo bueno que es que tienes todo en el ordenador en un momento, y sus cosas negativas que también las tiene, claro. Entre otras cosas, la relación con el médico enfermo no es la misma, ni mucho menos. Claro, se ha luchado mucho entre los médicos por el tema de minutos pacientes, minutos que disponemos por los pacientes, que aumentaron los minutos. Claro, aumentar los minutos quiere decir que disminuye en cada consulta el número de pacientes, con lo cual implica que tiene que haber más profesionales. Y entonces volvemos a chocar
con el tema económico, ¿no? Pero que los médicos antes de la crisis ya luchábamos, sobre todo en medicina de familia, por aquello de al menos 10 minutos, que no era demasiado, al menos 10 minutos por paciente o más, y ahora supongo que eso es prácticamente imposible. Sí, será solo 3-4 minutos ahora. Vale, imposible en primaria, 3 minutos. Sí, caso. sí. Y claro, si tú alargas, Claro. retrasas la consulta, y claro, hay pacientes que sí, están dispuestos a esperar, con tal de que cuando llegue se les atienda un poco más, y otros que no. Hablando un poco con la doctora Olivar y hablamos de la hipertensión. Se hacen los mejores tratamientos básicos al principio del médico de familia, digamos, usted tiene un problema de hipertensión y se le manda un tratamiento y resulta que ese tratamiento se mantiene después y lo tempore, o sea, eso no hay ni siquiera una vuelta, sino que usted sigue tomando eso y sin embargo, cuando tú hablas con otros profesionales que tienen otros criterios distintos, dicen, no, bueno, no, esto sí o no, o si se ha estabilizado, no tiene por qué tomarlo, porque claro, ten en cuenta de que cualquier producto que tú tomes con respecto a la hipertensión son inhibidores pues, de muchas actividades, desde la sexual hasta la motiva, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Se mejora y se estanca, se mejora y se quita, o siempre hay que estar en bueno, vamos a ver, el que sí tiene una hipertensión no secundaria, sino una hipertensión esencial, es decir, en la cual está implicada muchos factores de riesgo, muchos factores, y además los genéticos, la medicación tiene que ser de por vida, porque es la que le mantiene y le frena las cifras tensionales y por lo tanto el riesgo que él tiene. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, sí, cuando tú ya ves al paciente y lo conoces, y eso lo hace muy bien primaria, pues lo que hacen con los pacientes es igual, toman 2 pastillas en invierno, que la tensión está más alta, y en verano les bajan una pastilla. El tratamiento de la hipertensión en los últimos años lo lleva medicina de familia no bien, sino mejor que bien. Muy bien. Vamos, ellos lo manejan perfectamente. Yo veo muy pocos pacientes que me los manden porque no sepan ellos cómo tratarlo, sino porque son pacientes ya que no hay por dónde cogerlos de muchos factores de riesgo. Sin embargo, la administración es la que está poniendo ahora mismo problemas, y problemas es que no todos los genéricos, y aquí hay una cosa que es farmacéutica, le sientan lo mismo al paciente, les cambian además los genéricos de mes a mes, es decir, el mismo genérico pero con otro nombre de laboratorio, con lo cual hay pacientes, sobre todo mayores, o que van por colores y por cajas, que toman 2 pastillas de lo mismo, pero eso no es problema de la medicina. Yo creo que hoy por hoy la hipertensión la maneja muy bien primaria. Creo que además son ellos los que lo llevan, los que tienen que llevar, porque un especialista, yo puedo ver a un paciente una vez al año, no puedo verlo más, y en ese año puede haber variaciones. Si está bien controlada la tensión, se puede intentar ir reduciendo tratamiento poco a poco, no quitarlo, porque entonces haces una hipertensión de rebote, sino poquito a poco sí lo puedes hacer, pero siempre muy vigilado, muy mantenido. Y luego en primaria tienen una cosa buena, que es los crónicos, que los lleva enfermería, que son los que van vigilando la tensión, les toman la tensión y todas esas cosas. O sea, Sí, yo creo esto que también primaria es positivo, que han aparecido últimamente una serie de fármacos muy buenos, claro. Muy buenos, que han solucionado muchísimos problemas. Y como dice la doctora Oliván, pues cada paciente tiene que tener un traje a medida en su hipertensión, y es a través del centro de salud, a través de su médico de familia y de la enfermera de zona, los que van controlando a ese paciente y lo van manteniendo. Cuando hay un problema, pues evidentemente se deriva a una revisión. Pero como ella dice, una hipertensión, el que acaba teniéndola, esa la va a tener de por vida. Entonces lo que hay es que vigilarlo, para que no. Es un factor de riesgo cardiovascular, como todos sabemos, como es la hipercolesterolemia y como es la diabetes, y entonces hay que mantenerlo, que se puede mantener muy bien, perfectamente, siempre que se esté pendiente del paciente, se le esté asesorando, se le esté ayudando para lo que decíamos antes, para la dieta, para el ejercicio, que son fundamentales, y para que también hacerle ver que solamente tiene que tomar lo que se le diga y cómo se le diga. Y eso, por lo menos en mi experiencia, eso ha sido, bueno, la mayoría de ellos pues lo cumplen, aunque sean jóvenes, hay muchos jóvenes, hay mucha gente que son hipertensas, como ha dicho también la doctora Lilman, y no lo saben, porque son gente jóvenes y a lo mejor resulta que son hipertensas y no lo saben. Entonces, pues, cuando se sabe y se controla, ese paciente hay que tenerlo controlado, porque estamos evitando no solo un riesgo
cardiovascular para el paciente, sino también un gasto innecesario dentro de la medicina, cuando estamos previniendo que ese paciente no tenga otras patologías mucho más graves. Para ir finalizando ya la entrevista, estamos casi al filo de la hora. El otro día, cuando te nombraron miembro de la Sociedad Monarde, Sí. el doctor don Carlos Alves apuntó unas primeras palabras y dijo que la mujer dentro de la medicina tenía un sentido más que el hombre de acercamiento al paciente, de comunicación, de empatía y sobre todo en la comunicación verbal y no verbal de la situación en la que se encuentra ahora mismo. Yo quería apuntar también eso en honor a todas las mujeres que las van a ver en este momento y que tienen esa vocación médica y a todas aquellas que son pacientes y que también hay que comunicarse con ellas. Sí, bueno, yo pienso también que la mujer de familia, la médico de familia, sí tiene eso a su favor, ¿eh? Que a veces pues el paciente se franquea y se comunica mejor con una mujer que con un hombre. A veces con el hombre, salvo casos excepcionales que por su carácter son muy cercanos, pues muchas veces sí, tenemos eso a nuestro favor, que por ser mujeres, pues el paciente se abre más, te comunica más, con lo cual te está dando unos datos que a ti te van a ser muy valiosos para tú luego hacer un diagnóstico. Entonces, yo creo que sí, dijo don Carlos Alves, que efectivamente que las mujeres, pues como por nuestro hemisferio derecho, que tenemos una sensibilidad que los hombres no tienen y que tenemos la suerte de manejar esa sensibilidad y esa intuición, la intuición femenina, a favor de nuestra profesión. Dolores, quiero terminar con la entrevista contigo, porque después continuemos con ella. Afortunadamente el machismo musulmán, español, sevillano, se traspasó la frontera hace casi 10 o 12 años, no antes. O sea, una mujer era un problema casi cuando el hombre iba a verla. Hoy, sin embargo, le tiene su médico o su médica, como dicen ellos, en este caso no quieren cambiarla por nada. No, y además, si digo que lo bueno es que como mujer te comunica mejor, por lo menos en mi experiencia, yo con mis pacientes varones tampoco he tenido problemas, porque ellos me han comentado cosas y me han transmitido problemas muy personales, muy privados. No sé si les he parecido como su madre, o no sé, o como su hermana, o no sé, pero lo cierto es que sí, que conmigo yo no he tenido problemas de comunicación con mis pacientes. Solo los pequeños problemas que he tenido, pues como todos los médicos de familia, con los drogadictos, algunos que hemos tenido algunos problemas antiguamente, con algunas cosas puntuales, porque claro, nadie puede gustar a todo el mundo, ni nadie puede contentar a todo el mundo, siempre hay quien no esté de acuerdo con tus técnicas, con tu manera de actuar, siempre, pero en mi caso ha sido una minoría. Yo debo confesar que mi experiencia en la sanidad ha sido muy positiva. Si nos vamos a nuestra catedrática de nutrición, a Mari Carmen, decirle bueno, que todo aquello se dedica a la farmacopea, aquella copa de Esculapio donde ahí se deposita todo el conocimiento, somos casi soy el primer paso, digamos, entre el paciente y el médico de familia. Muchas veces se recurre a la farmacia del barrio, gente muy preparada, porque hay gente de verdad con una vocación tremenda, que son prácticamente de cortafuegos, porque son cosas que no tienen mucho que ver con una dolencia real, y dicen que esto es poca cosa, esto no, venga, líate, ¿no? Entonces, yo vivo en una zona de la cartera de Carmona, entonces ahí nuestra farmacéutica es casi la doctora de guardia de allí, porque los primeros, me refiero, cuando son cosas básicas, ella siempre está poniendo su interés, además vocacional, además, no le importa estar ahora que esté y explicarte las cosas, como tienes que tomártelas. El farmacéutico sigue elaborando ya fórmulas magistrales, sigue nada más que estando detrás con un mancebo, el mancebo se ha perdido y se ha puesto hoy simplemente como una titulación, una explotación, digamos, mercantil. ¿Cómo que está la farmacia hoy? Bueno, yo en farmacia he ejercido muy poco porque realmente terminé la carrera, ya fue mi acción fue Docente, sí. Investigadora, la beca de investigación y después ya postdoc y una actividad más investigadora y docente. Estuve, sí, unos meses en la farmacia para compaginarlo y bueno, tener algún ingreso extra, y sí que mi experiencia fue buena. La farmacéutica se enfadó un poco cuando me fui a la universidad, y yo, que el hecho de haber tenido a mis abuelos viviendo, pues tenía más mano con las personas mayores.
Y entonces pues sí que venía mucho a la farmacia por la tarde que está la niña. Que está la niña. Sí, Que en aquel tiempo pero realmente la labor del farmacéutico es una, la del médico es otra bien distinta. Y el farmacéutico puede aconsejar acerca de los medicamentos, de la dieta, pero sus competencias son las que son. En cuanto a la formulación magistral, que también me has preguntado, es realmente una de las pasiones de los farmacéuticos. Realmente, la alquimia. Es la alquimia de la medicina, ¿no? Es muy divertida. A mí me encanta, se disfruta mucho, pues realmente hacer todos esos productos, pero hoy en día es una cuestión muy minoritaria y casi las farmacias que hacen esa formulación magistral es por vocación y por no perderlo, porque la pujanza de la industria farmacéutica, la sofisticación de los fármacos de hoy día, las patentes, pues un mundo complejo que se puede abordar de modo más limitado realmente. Doctor Olivares, dejamos un apartado de la hipertensión, pero dejamos atrás la cirugía. Pues la cirugía avanza muchísimo, hoy la laparoscopia, bueno, es decir, desde operar, digamos, hacia el abierto, o operar con la laparoscopia y digamos, de cirugía de día, porque prácticamente se está haciendo cirugía de día magnífica, porque podemos presumir de la medicina española extraordinariamente bien, pero de la andaluza, pues, con laude, ¿eh? O sea, me refiero a que no hay una persona que te traiga la medicina sevillana, me refiero por las bases que tenemos, bajo ningún concepto, es decir, que con mi médico no te meto, o sea, eso es sagrado porque saca adelante muchísimos problemas y es un confesor espiritual. La cirugía hoy, ¿hacia qué mundo vas? Ya estamos hoy que todo se cauteriza prácticamente con láser, hoy todo muy... Hombre, yo no soy cirujano, yo no he hecho cirugía, pero vamos, veo la cirugía que se está haciendo. Pues muchísimas cosas se hacen por la laparoscopia, cosa que antes era mucho más tiempo, más invasiva. Si hablamos del punto de vista cardiológico, ya bypass prácticamente no se hace, porque es que en la coronariografía mismo ponen stent y se resuelve el problema, que es de lo que más puedo hablar yo, de la parte cardiológica. Entonces, lógicamente, está cambiando muchísimo y más que cambiará. O sea, esto es día a día cambia lo que es la cirugía y sobre todo eso, con muy poca estancia, con mucha menos morbilidad, con mucha menos mortalidad y por ahí van los tiros, claro. Pero doctor, hay gente que dice, ya tengo 3 stents, o sea, claro, que se parece el tornillo. Sí, porque en el mismo cateterismo, si ven que hay 3 lesiones, pues ponen 3 stents y ya. Bueno, son 3 stents. Antes era una cirugía, bypass, circulación extracorpórea, claro, es que no tiene nada que ver con lo de ahora. Es que además ahora entran por la mañana, se coge vía radial, se hace el cateterismo y si no ha habido complicaciones, aunque les hayan puesto un stent, por la tarde están en su casa. Claro, eso era impensable hace 10 años, vamos, no hace tanto, hace 10 años. Y operar, por ejemplo, un cáncer de colon con la laparoscopia tampoco era pensable. Y ahora yo eso lo he vivido y lo he visto en familiar. Entonces, claro, es que eso va cambiando muchísimo, día a día. Bueno, pues la hora se ha concluido. Doña querida Rosario Membrive, médico de familia, María Carmen García, catedrática de farmacia, y también la profesora y experta en cardiovascular y de hipertensión, que es mi amiga Josefina Olivares. Muchas gracias por dar vuestro punto de vista, muchas gracias por estar con nosotros. No será la primera vez, porque es importantísimo comunicarse con el público. Es decir, mientras que en la televisión estamos viendo continuamente la música, la gente está hablando, cuando tú llegas a tu casa y te pones ya el pijama, te pones tú ya, tú vas a estar cómoda y te pones delante del ordenador y tú escuchas eso para ti. O sea, y te pones delante de esa persona y puedes escucharla tranquilamente, lo largo. Se aprende muchísimo, o sea, hay muchísimo aprendizaje a través de Internet. Tener la comunicación de compañeros vuestros que se están en Bolivia, Venezuela, en Caracas, en Honduras, en la parte de Hispanoamérica, que nos ven, que afortunadamente nos pueden ver y que podéis mandar el link. Podemos también ponernos en contacto con otras facultades de medicina del mundo, podemos hacer incluso videoconferencias con ellos, porque es importante ver los avances que se están haciendo y sobre todo vivir un poco y mamar un poco, en el mejor sentido de la palabra, del conocimiento de vosotras, que sois la representante de una generación que está casi a punto de atardecer, pero a punto de florecer, porque todo lo aprendido no debe perderse, debe revertirse otra vez a la sociedad que tanto ha dado. Doctor Olivares, muchísimas gracias. María Carmen, muchísimas gracias. Y doña Rosario Membrive, muchísimas gracias. Buenas noches y buenas tardes.
Gracias.